Muy buenos días a todos los socios de BIM Forum Chile y asistentes. Sean bienvenidos al tercer y último día del encuentro técnico Beneficios y Realidades del Uso de IFC, actividad organizada por el Grupo de Gestión de Proyectos y de Estandarización de BIM Forum Chile. Antes de iniciar, queremos agradecer a todos los socios de BIM Forum que hacen posible este evento, en especial a Microgeo, Empresas Congrap, Hexagon, AS Shift, BIM Studio y Sibra. Lo invitamos a informarse de las actividades y grupos de trabajo en bimforum.cl. Para iniciar, dejo con ustedes al moderador del día de hoy, Manuel Saavedra, quien es director de BIM Forum Chile, también es coordinador del grupo de estandarización y representante de AS Shift en BIM Forum. Manuel, muy buenos días. Hola Daniel, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir al tercer día, a esta tercera sesión de este resultante ciclo de presentaciones de IFC, que ha salido bastante interesante. Hemos recibido buen feedback de las temáticas general y en particular que se han tocado. Bueno, y hoy día es el último día con las presentaciones ¿cómo se llama? De Manuel, de Rodrigo y de Ignacio, que ya más al detalle del tema que nos convoca. Para recordar un poquito, la primera sesión, David Delgado nos comentó sobre la teoría de IFC y el roadmap de este tema hacia el futuro. ¿Ya? En la segunda sesión, Gabriel Conejera nos presentó cómo incorporar estándares OpenBIM a un proceso de implementación BIM, y Felipe Espinosa nos presentó experimentando con IFC y algunos criterios de interoperabilidad y herramientas disponibles. En particular habló de temas de Revit, por supuesto, que es lo que le maneja. Y hoy día, el último día, contamos con la presentación de Manuel Núñez, que nos va a presentar gestión de IFC en proyectos de edificación. Después vendrá Rodrigo Mercado, que nos hablará de contexto y criterios de IFC en infraestructura vial. Y finalmente Ignacio Barra nos presentará IFC en caminos orientados a operación de activos. Entonces, en honor al tiempo, simplemente presentamos a Manuel Núñez, ingeniero civil estructural, director BIM en René Lagos Ingenieros y coordinador del grupo de gestión de proyectos en BIM Forum Chile. También es representante de René Lagos en BIM Forum Chile, y hoy día nos presenta gestión IFC en proyectos de edificación. Así que bienvenido, Manuel, a presentar pantalla, y mientras, ¿cierto? Tratar o sea, comunicarles a todos que nos escriban lo que necesiten, comentarios, dudas. Si quieren, también, si quieren que exploremos algo más que no quedó claro, por favor pónganlo, lo ponen en el chat a todos, o nos escriben por dentro a nosotros, no hay ningún problema, pero feliz de escuchar todo lo que necesiten. Así que, Manuel, no sé si estás tratando de... Perfecto. Dale, Hola, adelante, Manuel, gracias. ¿cómo estás? Tocayo, adelante. Me avisas cuando se vea, por favor. Ahí está, perfecto. Excelente. Primero que nada, saludar a todos, buenos días y muchas gracias por la invitación. La idea de mi presentación, que dice Gestión IFC en proyectos de edificación, es tratar de mostrarles las diferentes experiencias que me ha tocado participar como en diferentes proyectos, desde el área estructural y desde el área de coordinación de proyectos. Desde ese punto de vista, abordaré la definición de IFC, pero más desde un punto de vista coloquial. ¿A qué me refiero con eso? Desde el punto de vista de tratar de explicar quizás a la gente no tradicionalmente que trabaja en IFC, sino más a los profesionales del mundo de la construcción, y qué es cómo se favorecerían con el uso de esta herramienta. Dentro de la organización me toca participar dentro de lo que es el desarrollo de un cálculo estructural, donde abordaré la exportación IFC, la coordinación con metodología BIM de proyectos inmobiliarios, donde mostraré algunos ejemplos de la interacción entre ArchiCAD y Revit a través de IFC, y cómo se puede mejorar esa interacción a través de una correcta configuración. Y bueno, lecciones aprendidas que espero les puedan servir a todos también para trabajar en este mundo que pasa a ser algo fundamental para que los proyectos puedan avanzar de buena manera. Primero, ¿qué es el IFC? Esquema de base de datos ampliable que representa información de la construcción para intercambio entre distintos software para arquitectura, ingeniería y construcción.
esto lo define el estándar BIM de proyectos públicos, que básicamente es una definición bastante técnica, pero que en general cuando uno trata de explicársela a un constructor o a un inmobiliario, no escucha mucho. O sea, básicamente no logra quizás comprender el alcance de IFC, para qué sirve, cómo podría utilizarlo en sus proyectos, cómo podría maximizar su rentabilidad del proyecto. Básicamente es algo más técnico que quizás nos toca a nosotros participar y desarrollar. OpenBIM, obviamente, un enfoque colaborativo para el diseño y construcción de un edificio basado en estándares y flujo de trabajo abierto. Eso también es una definición más que nada técnica, que gente que trabaja en el día a día con modelos BIM y en la metodología BIM lo entiende, lo aplica y lo comprende, pero finalmente a la hora de traspasarlo al día a día de los proyectos, que todo es para ayer y básicamente todo es necesario entregarlo rápidamente, cumplir con la municipalidad, con los estándares constructivos, con los proyectos para licitación, pasa a segundo plano muchas veces. Bueno, y de repente la forma un poco más simple de tratar de transmitir el PDF modelos BIM, donde de alguna forma existe un modelo de datos que no se puede editar y que básicamente representa la base de datos del proyecto. En general pasa a ser bastante más simple explicar a una especie de PDF del modelo BIM que se puede editar bajo cierta tipología de información, bajo cierto software, etc. También comentar que existe una evolución del IFC, no es solamente un archivo exportable, no es un botón que se aprieta directamente desde los modelos BIM, que se exporta y que básicamente se puede importar después en todo el otro software. No, ojalá fuera así de simple. Dentro de eso también los cambios de los formatos IFC están incorporando mejoras permanentes en la lectura de información. El 2x3, que básicamente el que está hoy en día certificado por la empresa de software, el que más utilizado, que aún así le faltan ciertos parámetros y ciertos elementos que permiten una correcta relación entre los diferentes software. Felipe la semana pasada comentó que Autodesk se había ya certificado con IFC 4, por lo tanto existen diferentes avances en base a cómo se va a compartir la información, y esto va avanzando rápidamente, y en ese sentido también hay que mencionar que todo este avance tecnológico avanza de una manera muy rápida, y que muchas veces el ya tener que interiorizarse en este mundo digital a veces hace que también uno ralentice quizás ciertos procesos, porque tiene que estar en constante capacitación, constante innovación, y muchas veces lamentablemente el tiempo de los proyectos no permite darse el tiempo para poder trabajar de buena manera y aprender correctamente el uso de estas herramientas del IFC y todas sus derivadas. Dentro de los desafíos de IFC que nos tocó plantear como organización, es definir los alcances en el desarrollo de los proyectos para potenciar la rentabilidad. O sea, ver hasta dónde vamos a trabajar en términos de IFC para que sea rentable el proyecto, que funcione, cumplir obviamente con los estándares del cliente, tanto privado o público, dependiendo del proyecto, y en base a eso también establecer los requerimientos de recursos. Incluir los estándares de trabajo que permitan un eficiente traspaso de información. Muchas veces nos pasa que quizás por un lado sabemos, pero nos toca trabajar con otras empresas que les cuesta un poquito más, por lo tanto ahí está toda la disposición de poder trabajar en base a algún estándar que nos permita conversar en el mismo idioma. Y obviamente transmitir los conocimientos necesarios para una correcta exportación e importación de la información de los modelos BIM. No hay problema en este sentido la información está toda en la web, está toda abierta, en ese sentido es poca la información ya hoy en día que uno se podría guardar, por lo tanto la posibilidad de transmitir y de compartir la información con otros profesionales, con otras empresas, es un día a día también, y para eso también hay que darse el tiempo para poder de alguna manera transmitir el conocimiento, para que ese conocimiento me permita a mí también optimizar mis procesos. Dentro de la exportación IFC, el cálculo estructural, mostrarle un poquito la evolución que hemos tenido como organización desde el año 2008, con los primeros modelos BIM a través de Inventor, a través del proyecto grande, el Costanera Center, nos tocó hacer una implementación BIM básicamente a nivel de diseño, no todavía lo que es estandarización ni nada de eso. Durante el año 2015 ya partimos estructura 100%, con la coordinación BIM también. Consultoría BIM y tratar de implementarlo el Command Data Environment, IFC y Standard BIM a partir del año 2018,
y bueno, tratar de este año también compartir nuevos modelos de negocio y poder explotar también todos estos beneficios técnicos que permiten aumentar la rentabilidad y la optimización de los procesos y de los proyectos de construcción. Nuestra primera experiencia con tratar de trabajar con interoperabilidad fue en algún momento cuando estábamos trabajando en el Costanera Center y teníamos que diseñar el coronamiento. Y obviamente el coronamiento lo desarrollamos a través de Tecla. Obviamente Tecla representa mucho mejor manejo de elementos estructurales metálicos. Y en ese tiempo el modelo Revit era bastante complejo de utilizar, era lento, no se podía trabajar muy bien en estructura metálica, estamos hablando de casi 10 años atrás. Y los objetivos de ese desarrollo fueron el diseño, donde se pudo mostrar al mandante la forma en que iba a quedar el cucurucho, como le decíamos nosotros, la coordinación entre la estructura metálica y el elemento de hormigón, y ubicar también el elemento estructural de acero. En ese sentido, nos tocó hacer varios diseños y en base a eso también optimizar la cubicación gruesa. En ese tiempo tampoco los software eran tan amigables de poder extraer tan detallada la información, pero sí a nivel global. Por lo tanto, si ajustábamos un diseño y lo ubicamos, las toneladas de acero y efectivamente se veían reducidas en base a una optimización del diseño, conversado con arquitectos. Por lo tanto, en ese sentido también hubo un trabajo interdisciplinario entre mandante, constructora, ingeniero, arquitecto, para que esto resultara finalmente en poder realizar un proyecto optimizado con un bonito diseño aprobado por el arquitecto y que finalmente fuera posible construir. Ya después nos tocaba también participar en proyectos que tenían desarrollo de estructura metálica en sus coronamientos, por lo tanto siempre nos tocó trabajar en Tecla con estructuras metálicas y en hormigón con Revit, que básicamente fue la plataforma que nosotros definimos como desarrollo del trabajo. Por lo tanto, en ese sentido, siempre los objetivos han sido la coordinación para poder entregar de buena manera la información a los especialistas que participan en el proyecto y la ubicación gruesa en ese sentido de poder también cuantificar de manera temprana los costos del proyecto y efectivamente si se puede mejorar la optimización. Ya actualmente nosotros definimos la implementación del uso BIM, diseño de especialidades, que es el número 7 según el estándar BIM de proyectos públicos, donde definimos una plataforma central de Autodesk Revit, donde podemos hacer la modelación, detallamiento de armaduras, documentación y exportación. Por lo tanto, de alguna manera, todo nuestro modelo de información debería salir a partir de Revit, tanto para AutoCAD o PDF para construir, o en modelo IFC también para que pueda ser leído de buena manera por cualquier profesional que necesite participar dentro de una coordinación de un proyecto o extraer cierta información importante del modelo. En base a eso, hemos tratado de avanzar en la incorporación del estándar BIM de proyectos públicos hasta cierto punto, ¿no? También hemos acotado también su implementación debido a que a la gran cantidad de HH que se necesitan también para poder implementar hasta el final del ciclo de vida del proyecto completo. Y básicamente nuestros clientes no requieren el ciclo de vida completo del proyecto por ahora. Por lo tanto, ahí hemos tratado de implementar de manera acotada también su desarrollo. Un poco ya se ha avanzado en los webinars anteriores, que el estándar BIM de proyectos públicos, documento con requerimientos BIM del Estado, estandarizada y conocida por todos los actores involucrados, para todas las instituciones públicas. ¿Para qué sirve? Entrega la herramienta y conocimientos necesarios para cumplir con los requerimientos del Estado, asigna derecho y deber a todos los involucrados del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, si tratamos de implementar esto o acotarlo al desarrollo nuestro, ¿cómo se usa el desarrollo BIM? Definiciones generales, quienes solicitan la información, el Estado y algunos privados, que están siendo pioneros en la implementación de este desarrollo. Por lo tanto, también han permitido que esto sea un avance paulatino de cómo se debe trabajar de buena manera con algunos estándares, pero siempre limitado a los recursos que se están solicitando. ¿Cuál es la especialidad de desarrollar? En este caso, nuestras estructuras. ¿Cuántas etapas de desarrollo poseen los entregables? Los estados de avance e información del modelo. 5 subetapas hasta el diseño de detalle, que son nuestros planos APC. Definir también qué elementos se deben incluir en los modelos, las entidades, muros, vigas, columnas, fundación, escalera, radial, depende del requerimiento del mandante, si es necesario, ya que para la ingeniería estructural el radial a veces no es un elemento estructural y pasa a ser un elemento solamente ornamental, por lo tanto, ahí hay que conversar los alcances reales del modelo BIM y si efectivamente va a cumplir con ese requerimiento. ¿Qué tipo de información requieren las entidades?
también definir qué tipos vamos a declarar, tipo A, B, C, D, G, etcétera. Básicamente tienen que ver los tridimensionales, de planificación, de ubicación, y todo eso viene asociado a la matriz de entidades. ¿Qué nivel de información de acuerdo al avance del proyecto? NDI, para nosotros, como estamos llegando a la etapa al final de la etapa de diseño, que solo entrega apto para construcción, entre 2 y 3, que es la información detallada de tamaño, forma, localización, cantidad y orientación que sea relevante para el montaje de los elementos. El MEI, que permite compartir e intercambiar información de manera estructurada. En ese sentido, el MEI pasa a ser la aplicabilidad de algunos estándares que permiten transmitir un modelo de buena manera. En este caso, está declarado con un sistema de clasificación, nombre del archivo, posición y orientación, elementos exteriores, resistencia al fuego, proyecto específico, entre otros, que no voy a avanzar un poco más rápido en esta etapa, porque ya hemos avanzado en lo que cumple el manual de entrega de información, pero sí me gustaría mostrarles que los software gratuitos que existen para hacer la revisión del MEI, cuando uno hace la revisión de vistas inteligentes por proyecto y efectivamente cumple con todos los requerimientos, la posición, niveles del proyecto, uno puede hacer una revisión bastante ágil del proyecto antes de liberarlo. Es decir, evitar quizá una vuelta de información si efectivamente yo mismo no cumplo con cierta información. En este caso tenemos un proyecto importante de un hospital dividido en 2 submodelos por el tamaño del proyecto. Por lo tanto, en ese sentido, tuvimos que hacer un modelo federado en BIM Collab para hacer la revisión de todos los elementos y de todos los requisitos para que cumpliera con el manual de entrega de información. En ese sentido, pudimos también liberar un modelo de buena manera para cumplir con todos los estándares requeridos de traspaso de información. ¿Cómo lo hicimos? En el sentido de que hay algunos parámetros que no vienen asociados directamente al modelo Revit. Y es así. O sea, en ese sentido no hay que creer que en Revit viene toda la información. ¿Perdón? No, 5 minutitos. Ya, perfecto. Vale. Por lo tanto, en ese sentido, los parámetros compartidos para nosotros han sido muy relevantes porque vamos agregando toda la información necesaria para la documentación y poder también, en este caso, agregar el Fair Rating y como un parámetro IFC. Por lo tanto, no solamente los parámetros del MEI tenemos agregados en nuestros parámetros compartidos, sino otros que nos permiten también hacer una buena documentación, que están alojados a la planimetría, a los planos, etc. Por lo tanto, eso es libre incluso de cada organización. Dentro de la coordinación BIM, por el otro lado de consultoría de proyectos, existe la interacción entre ArchiCAD y Revit. Dentro de eso, existen problemas de exportaciones de ArchiCAD a Revit si es que efectivamente no existe un buen mapeo de la información. Por lo tanto, muchas veces nos pasa que existen elementos de opening desde ArchiCAD a través de IFC a Revit que generan elementos con volumen que no permiten una correcta visualización del modelo y dificultan el trabajo de un modelo federado. Obviamente, visualmente se pueden observar todas esas columnas, los openings, que finalmente ralentizan el desarrollo del proyecto y generan problemas y pérdida de tiempo. Encontramos la solución en ArchiCAD, y ahí efectivamente fue un trabajo colaborativo importante con los arquitectos que están muy avanzados en el desarrollo de ArchiCAD, a los traductores de IFC, después se filtra por el modelo de exportación, y bueno, tienen que quitar la exportación de algunos elementos opening que finalmente molestan en el desarrollo y la colaboración de modelo. Resultado, un modelo apto para trabajar. En ese sentido nos permite trabajar de buena manera, trabajar ágilmente y con un modelo mucho menos pesado, con menos información y con menos elementos. También, generic models o generic elementos que no tienen propiedades que nos permitan utilizar para ubicar, para trabajar, para considerar elementos. Por lo tanto, también es importante que se pueda mapear la información que uno quiera exportar tanto desde Revit como de ArchiCAD, obviamente, para que el elemento que uno está exportando tenga la información necesaria para poder trabajar de buena manera. En ese sentido, elementos modelados sin información, sin propiedades, no permiten avanzar en diferentes usos y en la colaboración entre diferentes especialidades. Por lo tanto, ese trabajo inicial de colaboración hay que tratar de trabajar y avanzar en eso. Las lecciones aprendidas, se debe transformar los procesos tradicionales de desarrollo para una correcta implementación BIM. Efectivamente nos ha tocado trabajar con personas y las personas les cuesta mucho, después de 30 años trabajando de la misma manera, implementar todos estos procesos. Por lo tanto, hay que trabajar la resistencia al cambio, interna, de todas maneras, y externa también, en la colaboración con los clientes.
Se van a aumentar las competencias técnicas y digitales de las personas que participan en los proyectos. Eso es un sí o sí. Hay que invertir. Capacitación interna a través de videos y tutoriales. Trabajamos en la estandarización interna, transición en base a objetivos tangibles para la organización y avanzar sí o sí en la estandarización. Dentro del modelo de madurez, a mayor nivel de implementación, mayor inversión en capacitación. Eso es un hecho. Hay que sincerar ese sentido de que no todo se aprende rápidamente, sino que hay que trabajar en las personas, capacitación, y obviamente eso trae inversión. Voy a saltar esta, y bueno, el BIM está transformando todos los procesos de la industria de la construcción, por lo tanto hay que tratar de subirse a la ola del cambio y tratar de compartir el conocimiento y trabajar colaborativamente, que finalmente es la forma de aprender entre todos cómo funcionan estos procesos, porque siempre va a haber alguien que sepa más y que efectivamente te pueda enseñar el buen uso de las plataformas tecnológicas, como son las nuevas generaciones que finalmente son nativos digitales, pero tiene que haber un puente finalmente que los guíe también con la experiencia. Eso, Manuel. Espero no haberme pasado mucho. No, perfecto, perfecto. Y lo que me temía, abriste camino a temas bien importantes que al final es como hay que hacer el trabajo y es, en el fondo que eso es lo que nos importa, a ver, lo otro también, pero esto en detalle nos importa a todos los que hacemos este tema, así que yo creo que dejaste planteado para un segundo ciclo, y me imagino que los que vienen van a hacer lo mismo en sus respectivos temas, así que en honor al tiempo invitamos a Rodrigo, que ya está ahí, lo estamos viendo. Hay personas, Daniel, creo que hay personas en la sala de espera, si lo puedes invitar. Rodrigo, Sí, te van invitamos a ingresando. presentar mientras tanto. Rodrigo es ingeniero civil en obra civil de la Universidad de Santiago de Chile, jefe de proyectos en Patricio Buguñá Ingeniería y socio individual de BIM Chile. Entonces, ahí está su presentación, contexto y criterios IFC en infraestructura vial. Don Rodrigo, el escenario es todo suyo. Ya, gracias. Como decía Manuel, soy ingeniero civil. Actualmente también me encuentro cursando un magíster BIM en la UNIAC y he hecho otros cursos relacionados con BIM, más de modelación y también de gestión. Y en estos momentos nos encontramos en la consultora donde trabajo en todo lo que es la implementación de la metodología BIM para puentes y otras estructuras viales. En esto tenemos un equipo de trabajo que ha estado participando constantemente tanto en todo lo que son los procesos como también también en todo lo que es la modelación y todo lo que es todo lo que es la nomenclatura, donde lo vamos a ver hoy día en la presentación. Le voy a tratar de comentar más de cómo hemos trabajado hasta la fecha para poder hacer esta implementación, pero más en lo que es un proyecto BIM asociado en este caso a puentes o pasos inferiores o estructuras viales. ¿Ya? Esta es la agenda que vamos a ver hoy día. Vamos a partir con un contexto primero de cómo se encuentra ubicado un poco lo que es la infraestructura vial dentro de lo que es BIM acá en Chile. Después vamos a ver una estructura de cómo organizar los proyectos, unas entidades específicas para puentes, un mapeo de las categorías IFC, y después unas clasificaciones de acuerdo a los sistemas de clasificaciones para este tipo de estructuras, y finalmente cómo extraemos los entregables. Como contexto, en primer lugar, quería decirles que las licitaciones que se utilizan para todos estos proyectos son anteriores a lo que es el estándar BIM, por lo tanto, no toman incluidos todos los criterios que tiene el estándar. Entonces, hemos tenido que estar constantemente durante todo el proceso de trabajo, actualizarlo a través del plan de implementación BIM y también de lo que es el plan de ejecución BIM. Revisando, por ejemplo, lo que es el plan de las licitaciones, hemos encontrado que los usos BIM solicitados no están directamente acorde a lo que dice el estándar, pero sí se puede hacer una cierta equivalencia. Por ejemplo, está la obtención de planos de proyecto, que está un poco relacionado a lo que es el diseño de especialidades y la idea de obtener los planos directamente desde el modelo. Luego, lo que es gestión de datos para infraestructura se refiere más que todo a lo que es
cómo va a ser organizada toda la información dentro del proyecto y cómo se va a mantener esa información en el tiempo, ya sea para que alguna concesionaria lo pueda trabajar a futuro para la fase de explotación o operación. Está la coordinación de especialidades, que ese ya sí es un uso BIM más conocido, la coordinación 3D. Y finalmente la obtención de cantidades de obra y también que se puede después asociar a lo que son los costos. Ya Manuel anteriormente habló de lo que era el manual de entrega de información, que está más asociado a lo que es la edificación, pero que en paralelo existe otro manual de entrega de información que es generado por BIMlocket, pero está asociado más a lo que es la infraestructura. Entonces nosotros nos hemos basado un poco en este como para ver cuál es la información como básica que tiene que tener un modelo, y en base a eso ya ir orientando y estructurando todo lo que son los proyectos. En primer lugar está la nomenclatura de archivos, que no la hemos dejado solamente en nomenclatura de archivos, sino que hemos tratado de generar que cualquier tipo de nomenclatura asociado a cualquier contenedor de información dentro de un proyecto tenga una cierta estandarización y una cierta orden y codificación. Luego viene lo que son las unidades del proyecto, los sistemas de coordenadas, que en este caso son súper importantes para lo que son las estructuras viales, ya que hay proyectos que tienen gran extensión. Por ejemplo, una ruta entre, no sé, Santiago y La Serena tiene muchas estructuras, entonces cada una de las estructuras dentro de un proyecto de mejoramiento tienen que estar ubicadas en las coordenadas correctas, por lo tanto tiene que estar bien elegido el sistema de coordenadas y cada estructura tiene que tener exactamente la ubicación que corresponda. Para eso, BIMlocket genera unos puntos de referencia o sugiere tener la ubicación de esos puntos de referencia y también que se denomine correctamente cada una de las partes de una estructura, ¿ya? Con su correspondiente clasificación para poder reconocerla. Y también indicar el estado de los objetos, si son objetos nuevos, si son objetos que ya están existentes, temporales, a demoler, etc. También asociar los materiales que correspondan a cada uno de los elementos y también indicar si los elementos son elementos que se van a construir in situ o que van a venir prefabricados, para finalmente ver lo que son los duplicados e intersecciones de elementos dentro de un proyecto. Por el primer tema que les mostraba recién, que era el tema de la nomenclatura, nosotros hemos revisado bastante bibliografía, de los cuales hemos tratado de obtener lo que más se adecua a nuestros proyectos. Hemos visto unas normativas que tiene Building Smart, también el estándar BIM, y de todo hemos sacado, hemos llegado a este tipo de proyectos, a este tipo de nomenclatura, pensando que nosotros somos una parte de todo el proyecto, somos solamente la disciplina de especialidad de estructuras y estamos en la fase de diseño, ¿ya? Entonces ahí tenemos unas nomenclaturas típicas que usamos, por ejemplo, para lo que son las carpetas, donde tenemos varios niveles de carpetas, y luego la nomenclatura de documentos o archivos, donde si se dan cuenta también es como una mezcla de todos los documentos que le hemos mostrado anteriormente, con la salvedad de que los parámetros que tienen el asterisco son parámetros opcionales que no necesariamente están siempre presentes. Acá hay un ejemplo de cómo más o menos generamos esta nomenclatura. Tenemos una base de datos donde están las diferentes categorías que usamos en Revit, que es donde modelamos. La idea es elegir una categoría, ya sea de familia de cualquier tipo, para textos, para etiquetas, en las familias que se modelan, y colocarle características. Estas características son las que nos ayudan a generar la nomenclatura y a diferenciar cada codificación una de otra. También es importante reconocer si es una familia cargable o de sistema, porque se trabajan de distinta manera dentro del programa. Por ejemplo, la primera una familia cargable, esta también que corresponde a una viga. Entonces cada familia tiene diferentes tipos de parámetros o de características y en base a eso se van generando los diferentes códigos. Acá hay un ejemplo de una familia cargable en Revit, donde esta es una familia de una viga posttensada, y la gracia que tiene es que es una familia paramétrica, es decir, uno le cambia las dimensiones y se puede adecuar fácilmente a lo que se requiere para el proyecto. Este otro tipo de familias que también las trabajamos, que son de sistemas que ya son más relacionados con lo que es la visualización o notación del proyecto, en este caso una familia para llamar un detalle, y que esa familia a su vez, que es una familia de sistemas, está formada por otras familias más pequeñas, que son las que generan los textos o las visualizaciones gráficas de ese detalle. Por otro lado, tenemos otro tipo de nomenclaturas, que son las plantillas de vistas, que son todas las que se van a asociar y van a ir directamente a la documentación de los planos,
y que también dependen de otros criterios. Ahora ya no tenemos características, sino que tenemos otros parámetros como los tipos de vista, los tipos de elementos, los alcances de la vista y finalmente lo que es la escala. Entonces todos esos parámetros van a generar una nueva codificación y va a permitir estandarizar todo lo que son las plantillas de vista. Estas plantillas de vista se incorporan para cada una de las vistas que van a ir en los planos o en la documentación, y ahí donde está seleccionado en rojo es donde se coloca la plantilla de vista correspondiente, que está toda también en una base de datos de acuerdo a lo que se quiere ir mostrando en cada uno. Para poder organizar todas estas vistas también nosotros utilizamos parámetros compartidos, como lo que mencionaba Manuel anteriormente, y esto permite estructurar y organizar y también poder encontrar más fácilmente todas estas plantillas y cualquier tipo de elemento que queramos reconocer. Después con esto podemos traer unas tablas que nos sirven para visualizar mejor y tener un orden. Esta tabla está filtrada solamente por vistas que están en estado de entrega, que significa que son las que se incorporan directamente en un plano, ¿ya? Y que ahí está marcado en rojo, donde la codificación está representada por cada una de las columnas de esta tabla, es decir, la columna B representa el estado, la columna G representa el tipo de vista, después la columna H el tipo de elemento que muestra la vista, la columna I representa el alcance de la vista y finalmente la columna F que representa la escala. Todos estos parámetros anteriores que les mencionaba nos permite organizar las vistas de acuerdo al flujo de trabajo que tengamos. Por ejemplo, si estamos en etapa o la vista está en una etapa de trabajo o ya está lista para la entrega, y también tenemos otras referenciales como son las vistas generales y de referencia, como están las vistas 3D, algún plano de topografía que se inserta junto a la estructura, etc. Y adicionalmente a las vistas también podemos organizar lo que son las láminas de acuerdo a ciertos parámetros, por ejemplo en este caso que son parámetros de estructuras, luego la fase que es de diseño de detalle, y también el estado en que se encuentra cada una de las láminas. Ese estado está sacado también de una de la documentación mostrada anteriormente, y muestra el S0 que está en una etapa de trabajo o en una etapa inicial, y para este ejemplo está el S3 que significa que esas láminas ya son apropiadas para lo que son la revisión y comentarios. Y acá hay un ejemplo de láminas que se extraen, más principalmente de lo que es la forma. Y hay que recordar que para este tipo de proyectos, todos los planos que se solicitan o que se entregan están basados en lo que es el manual de carreteras, volumen número 3, que es el que indica cuáles son las láminas que se tienen que presentar con su correspondiente escala, de acuerdo a la lámina, y si se entregan en fase de anteproyecto o en estudio definitivo. Y ahora pasando a lo que son un poco las entidades para puentes, el manual de carreteras también define cuáles son todas las partes que tiene que tener un puente, donde se destaca principalmente lo que son los estribos y las partes del estribo, como los muros espaldar, el muro ala, las vigas, el tablero, las losas de acceso, las cepas, etc. Y por otro lado, ya pasándolo y más relacionándolo a lo que es BIM, está la ficha de entidades para puentes elaborada por Plan BIM, que también asocia un poco lo que eran estas entidades del manual de carreteras, pero primero la divide en tres grandes grupos, donde está el estribo, el número 1, el número 2 que es la cepa y el número 3 que es el tablero. Y de acuerdo a cada uno de esos elementos, cada uno está formado por más elementos. Estas tres partes que les acabo de mencionar, la ficha de entidades las considera como un ensamblaje, y que tiene elementos constructivos dentro. ¿Ya? Cada uno está asociado a su correspondiente parámetro IFC, y además a su tipo predefinido, que cuando está definido por el usuario, además tiene que tener un tipo asociado a ese tipo predefinido. ¿Ya? Esto para cada una de las entidades tanto del estribo, lo mismo pasa después con la cepa, y lo mismo pasa con el tablero. ¿Ya? Cada una está formado por diferentes elementos constructivos que tienen su correspondiente parámetro IFC. Ahora, para poder llevar a cabo todo esto en el modelo, nosotros trabajamos principalmente la modelación en Revit, y el Revit no es un programa que esté como hecho o pensado para lo que es el diseño de puentes. Sin embargo, se puede utilizar con un correspondiente mapeo de los elementos, y para eso nosotros utilizamos estos parámetros que aparecen en pantalla, que son los que nos permiten hacer el mapeo correctamente de las diferentes clases de cada uno de los elementos y de su tipo. Pensando lo que es el IFC 4, que es el que utilizamos generalmente, además del 2x3, el IFC 4, según la Building Smart, tiene todos estos parámetros, en este caso para un ejemplo de muro,
¿ya? Tenemos el primer parámetro que les mencionaba, el IFC Export, que indica la clase, que se puede definir de cualquiera de estas dos maneras que aparece en pantalla, y por otro lado tenemos el tipo, que puede ser cualquiera de los parámetros que aparecen en la columna 1 de esta tabla, y en caso de que sea definido por el usuario, la idea también es definir el tipo que va a definir el usuario, por ejemplo, retaining wall, que no aparece en esta tabla, y por eso es necesario que se defina por el usuario, y para eso utilizamos los parámetros que ahí aparecen en pantalla también, que son adicionales a los otros dos, y nos permiten realizar un correcto mapeo de los elementos, ¿ya? La diferencia entre los dos últimos es que uno se utiliza para la definición de instancias o cuando se definen las familias de tipo. Ahora mostrando un poco cómo queda esto en un modelo IFC y relacionarlo a lo que decían las fichas de entidades para puentes de Plan BIM. Por ejemplo, acá tenemos en un modelo IFC, tenemos seleccionado lo que es el ensamblaje de todo el tablero y arriba aparece cómo se debería designar de acuerdo a lo que decía la ficha de entidades. Entonces, abajo a la izquierda aparece destacado en rojo cuál es el elemento, que en este caso es el ensamblaje, el tipo predefinido, que es definido por el usuario, y finalmente el tipo de objeto, que es un deck o tablero. Acá lo mismo pasa ya no para un ensamblaje, sino para un elemento particular del puente, como en este caso son los sistemas o placas de apoyo, ¿ya? Y ahí abajo aparece cómo están definidos también su elemento o clase IFC, su tipo predefinido, que también en este caso es definido por el usuario, y que corresponde a un apoyo. Para los sistemas de clasificación hemos usado diferentes alternativas. Por ejemplo, acá les muestro un poco lo que son las notas clave dentro del modelo Revit, que nos permiten generar etiquetas inteligentes, en este caso, para relacionarlas con lo que es el manual de carreteras. ¿Ya? Existen diferentes tipos de clasificación como Uniformat, Omniglass, pero nosotros para lo que es puente utilizamos necesariamente lo que es el manual de carreteras, que ese nos entrega la codificación de acuerdo a lo que se tenga que trabajar y a las diferentes partes de un puente. Ya en este caso mostramos lo que es el pavimento, que sería la capa de hormigón para puentes, también mostramos lo que es el hormigón de la losa o del tablero, la definición de las vigas, y si se dan cuenta, cada una tiene asociado su codificación, que es la que define el manual de carreteras, que puede ser volumen 5 o volumen número 7. Acá mostramos un poco lo que es las notas claves, cómo están definidas dentro de Revit, que las tuvimos que cargar. Dime. No, ahí te dejo 5 minutitos, ¿estamos? Vale. Por favor, gracias. Ya, y por otro lado les mostraba aquí lo que son los grupos de los parámetros Property Set, que muestra diferentes tipos de clasificaciones. En este caso tenemos 3 grupos para este ejemplo, en un modelo IFC, donde el TDIA está relacionado un poco a lo que son los parámetros del proyecto, o en términos generales. Después el TDIC, que está asociado a lo que es la ubicación del proyecto, y el TDI, que muestra un poco lo que es las especificaciones, un poco lo que son los códigos del manual de carretera y sus mediciones con su correspondiente unidad de medición, que en este caso es para una placa, que se ubican o se cuantifican por unidad, y acá un ejemplo de unas columnas, que en este caso está asociado a lo que es el volumen en metros cúbicos del hormigón. Luego, para exportar todos estos proyectos al modelo IFC, utilizamos de base, puede ser el 2x3 o el 4, donde es importante que nosotros definimos los property set, no con lo que viene directamente ya predefinido en Revit, sino que nosotros generamos nuestro propio documento que nos permita elegir cuáles son los grupos que vamos a exportar y con qué parámetros asociados. Y finalmente les muestro acá un ejemplo de cómo exportar los planos, la documentación, pero a PDF, pero con la gracia de que tenemos una nomenclatura de todo lo que son los parámetros que generan la codificación de estas láminas, y el Revit versión 22, ahora hace poco me lo enseñaron, de que tiene la opción de que todos estos parámetros que uno le ingresa al Revit son los que te van a permitir automáticamente generar el nombre del archivo PDF de manera automática con la numeración del plano y todo lo que corresponda. Ahí se está haciendo una exportación, y la gracia es que todo eso que ven en el navegador de proyecto, toda esa codificación de cada uno de los planos, son los que tienen incorporados para dejar inmediatamente el nombre del archivo listo en PDF de manera automática, y no tener que estar uno preocupándose de generar esa nomenclatura de archivo para cada una de las láminas que se generan durante la documentación.
ahí se muestra que se generaron todos los planos y se pueden abrir directamente PDF y tiene la nomenclatura del plano directamente realizada. Y bueno, esa ha sido toda la presentación. Espero le haya servido. Después quizás podemos detallar otras cosas. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias a ti. Bueno, a mí me encanta dejarte de nuevo planteado muchos temas para una... Vamos a tener que hacer un segundo volumen con las presentaciones de hoy día. ¿Ya? Así que, bueno, también en honor al tiempo y para los participantes y al último presentador, ¿cómo se llama? No le vamos a dar más vueltas. Y presentamos a Ignacio Barra, ahora cofundador y BIM Manager en Ingebim S.p.A. y representante de Sigurat en BIM Forum Chile. Y nos va a presentar IFC en Caminos, orientado a operación de activos. Ignacio, muchísimas gracias. Adelante nomás. El micrófono te falta. Todavía micrófono te falta. Ahí sí. Sí, ahí se escucha. Voy a compartir la pantalla que se Perfecto. Ahí sí, ahora sí. Adelante. Vale. Bueno, gracias por la invitación. Ya he participado en otras actividades del informe, así que se agradece que también terminamos un poco este ciclo de charla. Y como estamos corto de tiempo, voy a partir un poco rápido para que alcancemos a dentro de la hora. Bueno, Manuel ya me presentó, soy Ignacio Barra, más que nada aquí, hablar un poquito de mi experiencia. Yo trabajé años también en el Ministerio de la República como inspector fiscal, la etapa de ingeniería, en proyectos de camino, también fui jefe de proyecto en varias consultoras de ingeniería. Por lo tanto, la experiencia que tengo y llevado el tema de camino son aproximadamente 9 años. Y desde ahí lo que he intentado hacer un poquito es ver cómo llevar lo que es la metodología BIM, que cuando está en el ministerio la empecé a ver, me llamó la atención, cómo llevar las problemáticas de los proyectos viales mediante la aplicación de la metodología BIM, que si bien dentro de la teoría es bastante similar, los conceptos, todo, pero tiene algunas complejidades y problemas que son distintos a lo que se tiene con la edificación, que también trabajé en edificación algunos años antes, así que también conozco algo de eso. Bueno, lo que es la gestión de activos, bueno, a mí me gusta siempre partir un poquito haciéndome la pregunta, ¿qué es lo que es? Lo primero que hace uno, en general, todos vamos a Google, escribimos, y me parece esta definición de Wikipedia, que dice más o menos que la gestión de activos consiste en obtener el máximo rendimiento de bienes o recursos. Entonces, y la pregunta, claro, ¿qué es lo que es? ¿Dónde, cuáles y cuántos son mis activos? Esa es la primera pregunta que nos nace para saber, para poder llevar una buena gestión de activos. Esto voy a hacer una continuación de lo que hice anteriormente, una presentación en el Congreso, hace un mes y algo creo que fue, de hablar un poquito de mi experiencia de IFC en camino. En ese sentido, hablaba un poquito de la problemática que he tenido, que lo primero es cómo estructuro el IFC, la estructura que tiene, cómo clasifico, que tiene orientado a saber cómo yo introduzco la información y también para qué la va a utilizar la información, de dónde la obtengo. Es una parte esencial dentro de la gestión de activos, de dónde yo encuentro la información. Y lo otro es la parte de la modelación, la parte del nivel de detalle, que va enfocada principalmente al uso que voy a hacer. Obviamente un modelo puede servir para mucho uso, o yo puedo hacer un modelo específicamente para un uso en particular. Y ahí viene también qué cosas modelamos, qué tipo de detalle, qué nivel de detalle voy a ocupar, o qué tipo de información le voy a incluir. Me disculpa si no a la izquierda, pero no sé por qué se me desapareció mi pantalla principal, y solamente veo el PowerPoint y la pantalla de la izquierda, así que les pido las disculpas si estoy constantemente mirando hacia la izquierda. Bueno, el tema de la estructura IFC, bueno, lo que comentaba, el IFC que tenemos actualmente, 2.3 y el 4, está enfocado a edificación. Por lo tanto, hablamos del proyecto, ubicación, de edificio y nivel de edificio. Proyectos de camino, edificio y nivel de edificio no es un concepto que aplica. Como nosotros nos guiamos aquí es mediante una alineación o un eje que se llama. El ejemplo más clásico que yo doy siempre es cuando uno ve la noticia y, por ejemplo, me dicen hubo un accidente en la ruta 5 en el kilómetro tanto. Así es como nosotros en el proyecto viales nos vamos guiando más o menos. El objeto tanto está en el kilómetro tanto, del eje tanto, del camino tanto. Por lo tanto, es súper importante para nosotros, para saber dónde está nuestro objeto, tener esa alineación dentro o información de esa alineación dentro de lo que es el modelo. Esto es un poquito un extracto de lo que es el manual de carretera, que es un documento que ocupamos todos los que hacemos proyectos viales, en Chile por lo menos, tiene muchos años de desarrollo, también reconocido a nivel latinoamericano. Por lo tanto, claramente tenemos que trabajar con este documento, sobre todo que la gente en realidad es bien cerrada en su tema. Entonces, cambiar esto, yo creo que puede que no sea el mejor camino para empezar a conversar y poder meter lo que es la metodología BIM dentro de lo que son los proyectos viales. Bueno, me parece justamente que el eje de la vía es el elemento básico para la definición de lo que es el camino en planta y en alzado.
una vista en planta es lo que tenemos ahí a la izquierda, que aparece acá, que también son ejemplos extraídos del manual de carretera, que es cómo se va desarrollando un camino. O sea, si lo vemos desde arriba, vemos que tiene una curvatura, tiene radios de giro, tiene clotoides que se van incorporando, y es que lo que hace un poco complejo a veces cuando tratamos de llevar, a mí me ha tocado ver gente que se tomó tratando de ocupar software de edificación para poder modelar camino. Generar también, porque aparte de tener esta complejidad en planta, esto es una vista, o sea, si agarramos los extremos y lo estiramos, vemos una vista longitudinal, que es cómo también se va desarrollando el camino, subiendo, bajando, pero en este caso, el ejemplo, una recta. Pero si nos vamos por el cerro, por ejemplo, lo óptimo sería llevar un poco el contorno del cerro para incorporar otro elemento que justamente son los cortes de terreno y también los rellenos, que son los terraplenes, que también tienen geometrías complejas que dependen del terreno, de la superficie de terreno. Por lo tanto, la entidad de terreno también dentro de los proyectos viales es súper relevante tenerla considerado. Y además, dentro del mismo eje tenemos el peralte, que es cómo se va comportando el camino según va tomando esos giros. Entonces, eso es lo que hace un poco complejo si uno empieza a aplicar esto desde proyectos de arquitectura, o sea, desde software de arquitectura, para poder modelar este tipo de proyectos. Bueno, les comentaba, si yo quiero saber dónde está mi activo, necesitamos este elemento que es el eje, la alineación, que nos indica el kilometraje, dónde está ubicado cada elemento, y que a partir del 4.1 ya se está trabajando, y como lo mencionaba David, hace 2 semanas atrás, ya va a estar incorporado en la última edición IFC 4.3, cuando salga por allá por el 2023, si mal no recuerdo, había comentado. Lo otro, o sea, saber un poquito cuáles son mis activos, y otra de las preguntas, yo primero tengo que saber dónde están, y también qué activos tengo. Ahí tengo una imagen de un modelo IFC con algunos elementos de un proyecto vial. ¿Cómo clasificarlos? O sea, tenemos actualmente los IFC que tenemos, y están aquí un poco sus entidades. Entonces, ¿qué entidad aplico para cada uno de esos elementos? Una barrera, una defensa, un amortiguador de impacto, una solera. ¿Qué ocupo, qué elemento ocupo para poder hacer una separación, una clasificación? Y ahí hacerse una pregunta un poquito, ¿qué entidad IFC aplicar y por qué? O sea, las cosas tienen que tener una razón. No voy a poner, que me ha tocado, una solera, me ha dicho, colócala como una viga. Una solera no es una viga, no dije que se comporta bien esta viga, no es su función. Bueno, lo mismo, ¿qué beneficio me trae hacer esa clasificación? Que ya para el IFC 4.3 se está trabajando y van a existir elementos asociados al camino, movimiento de tierra, drenaje, elementos civiles. Entonces eso ya va a estar resuelto, al menos cuando salga este nuevo IFC. Cosas que yo trataba de aplicar un poquito, que después me he dado cuenta viendo cosas internacionales, que también son cosas que son ideas que también se repiten a lo largo de otras personas, otros países, principalmente, pero en el caso de infraestructura de puentes, como dijo hace un ratito, ya existe un documento que es parte del Plan BIM, que habla de la entidad IFC para puentes MOB, pero el resto, ¿cómo lo englobamos? Bueno, principalmente ocupar el element proxies y hacer la clasificación mediante el tipo de objeto. ¿Y por qué? Principalmente porque siempre tratamos de hablar bajo el concepto de Open BIM y que esto sea aplicable a cualquier plataforma que pueda compartir mi archivo y quien lo tenga y su software lo pueda visualizar y tener un ordenamiento para ver qué elemento hay. Aquí un ejemplo más o menos, bueno, la descripción, una señal, en este caso velocidad máxima 100 km/h, el tipo de objeto, señalización vertical lateral, que también está referida al ítem del manual de carretera, el nombre del caso de la entidad, que es RR170, que es el código que se ocupa, y element proxy. Y con eso uno puede generar un ordenamiento, filtrando por tipo de objeto y poder localizar rápidamente lo que necesita. Entonces, el último punto, el tema qué modelar, cuál es el nivel de detalle a utilizar, qué tipo de información, bueno, va siempre relacionado al tipo de uso, y la información gráfica, no gráfica, y la información también vinculada. Como les digo, siempre pensando en el formato IFC, como ven, yo no hablo mucho, o sea, los que me han visto, yo trato de no hablar mucho de software. Trato siempre de hablar un poco del IFC como el elemento para poder trabajar y para compartir la información, aunque todavía estamos restringidos, como decía, ya no podemos comunicar la alineación, por lo tanto, entre software de obras civiles es medio complejo todavía hacerlo, pero sí podemos comunicar cosas, información. Para que repitiendo un poco el discurso, para que cualquier plataforma que yo pueda ocupar, en cierto modo, pueda ver lo mismo y pueda entender lo mismo y comunicarle finalmente la información. Información gráfica. Tengo 2 modelos exactamente iguales para unas señales, por ejemplo. La derecha, obviamente, entrega la información visual, me dice lo que es. La izquierda es simplemente el logo. Sin embargo, hay que entender lo que decía yo, un poco para qué quiero el modelo, qué es lo que voy a hacer. No sé, lamentablemente, podría decirlo así, hay varias casas de software que se empecinan en mostrar sus plataformas con máximo nivel de detalle, las cosas perfectamente como son, y a veces creo que igual hacen un poco de mal al mercado, no al mercado, porque simplemente a la gente que desconoce un poquito cómo se trabaja esto y los que empiezan a pedir BIM.
porque se quedan con esa visión de que el IFC o lo que le van a entregar tiene que ser prácticamente una maqueta virtual. Bueno, y se puede demostrar en cierto modo que no necesariamente lo gráfico apoya, es esencial para poder hacer un buen uso de un modelo BIM. Por ejemplo, el de la izquierda, si yo me piden un uso de obtención de cantidad de obra, nosotros según el manual de carretera publicamos las señales por unidad, por señal. Por lo tanto, mayor detalle no me genera mayor relevancia, sino que yo cuento las señales cuánto hay. Perfectamente lo puedo hacer. De coordinación, también. Yo necesito saber el espacio físico que ocupa la señal, la forma. No necesito que me diga que esté 30 km/h, porque yo finalmente lo que necesito es saber dónde está. Obviamente la de la derecha puede generar mucho más costo, es más cara porque tengo que generar la señal, sobre todo la señal informativa, que son únicas por proyecto, entonces genera más costo. Finalmente un costo a lo mejor que puede atrasar el modelo y no hacerlo más caro, y finalmente a lo mejor quitar un poco, desmotivar un poco el uso de esta herramienta y la metodología en sí. Como ven, anteriormente teníamos una señal de 30, que tengo la misma señal, pero con la información no gráfica. Ahí está una señal vertical lateral, y velocidad máxima 30 km/h, y su nombre, su código nombre para poder filtrarlo después y buscarlo. Entonces la información está. No necesariamente tiene que ser visual para poder entender qué objeto es. Lo mismo, información vinculada, aquí lo que hablaba yo, una señal informativa, que también mediante los entornos comunes de datos, si en el IFC nos podemos juntar, incluir links, si podemos dentro de entornos comunes de datos, mejor vincular información, y por ejemplo hay la misma imagen, complementarla con una fotografía que me dice qué es lo que dice la señal, y no invertir tiempo, ni recursos, ni costo tratando de meter esto acá adentro. Bueno, ¿y cuántos son mis activos? O sea, ya, como les decía, el tema de la gestión de activos, saber dónde están, cuáles son y también cuántos tengo. El caso de la gestión de activos para infraestructura, lo que yo conozco por lo menos, está siempre relacionado muy a lo que es el sistema de información geográfica. O sea, no se ocupan grandes modelos por el tema de la extensión, que les voy a aumentar un poquito las problemáticas que hay, sino que tratamos de ocupar la información, tal como se ocupan los formatos GIS, Shape, que se ocupan efectivamente, que son metadatos, de cierto modo, que traen información de cada elemento donde están ubicados y información incorporada. Con eso se hace una gestión bastante buena, sabiendo la ubicación y dando solamente en planos que vienen de servidores. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto que estamos trabajando, no recuerdo si estos son 25 o 50 kilómetros, donde obviamente por la escala difícilmente yo puedo encontrar un elemento, es bastante difícil si no tengo una referenciación. Por eso hablaba de cierto modo que la alineación es súper importante para poder nosotros buscar rápidamente un elemento. Sin embargo, existe un mecanismo que hemos estado probando de incorporar la información no gráfica dentro de las entidades. Como ven, ahí estamos en un filtro de lo que hay, generamos un listado con cada señal, donde está su eje, una columna, ahí, y su PK, y cierto modo información. Lo bueno de esto, de cierto modo, y lo óptimo es justamente es que esta información venga del software nativo. O sea, si yo quiero hacer un plano y después pasarlo por un software intermediario de modelación, el tiempo que podemos demorar en incluir toda esta información puede ser demasiado. Y finalmente lo que pasa es que el modelo llega tarde, no llega en el momento, y son cosas que yo he empezado a ver un poquito, y he escuchado que en cierto modo que el modelo termina siendo una especialidad más de que es un entregable y no llegó a tiempo. O sea, ya entregamos todo lo que había que entregar y agarra el modelo, no lo ocupamos para nada y cumplimos con las bases y lo entregamos. Entonces, si no ocupamos el software que son diseñados para esto, obviamente los tiempos se pueden alargar mucho y finalmente finalmente lo que pasa es que el modelo no se ocupa, simplemente tratamos de cumplir con las bases. Entonces, bueno, ahí tenemos un listado un poco de todos los elementos que también sirven un poco para referenciar en horas, para contar, ubicar, en cierto modo, ahí están las soluciones. Ahora, temas de software, lo que les comentaba, temas de modelado, lo ideal, obviamente, es que el modelo salga del software de diseño. ¿Por qué? Porque voy a tener ya la alineación, voy a tener el kilometraje, por lo tanto voy a poder vincular directamente cada elemento a esa alineación. Y voy a poder incorporar después mapeando cada entidad, incorporando tanto el eje como el kilometraje. Esto es súper relevante porque, en cierto modo, si yo altero el eje, como veíamos, por lo menos un poco el radio, ya el kilometraje me va variando. Y repetir todo este proceso de modelación en un software de modelado intermediario puede generar mucho tiempo, y además que tenemos una persona que va a estar manipulando la información, que es justamente lo que queremos evitar con el BIM, que la información venga justamente desde el diseño, desde el software de modelado. Entonces, otros problemas que he tenido, por ejemplo, en archivos IFC, donde tratamos de incorporar los colores mediante separación de entidades internas, ahí jugando un poco en el IFC, que es posible,
pero no todos los software son capaces de leer estos archivos IFC que vienen con muchos colores. Por ejemplo, ahí este mismo modelo lo tiene en un software y me aparecen toda la entidad en blanco. No sé, se mareará, no sé qué hará, pero aparecen todas en blanco y no es capaz de interpretar los colores. Y peor aún, otros que cuando los archivos son demasiado grandes se empiezan a marear. Aquí trabajamos nosotros con coordenada UTM, que es lo que hablaba un poco hace un rato Rodrigo, que se tomó coordenada UTM, que hablamos la coordenada X, alrededor de los 6 millones y tanto, la coordenada Y también 5 millones y algo. Entonces, cuando tengo muchos elementos y modelos demasiado grandes, a veces los software también se empiezan a marear y no se pueden, como ven ahí, no se puede coordinar, no se puede hacer nada. Entonces también es importante ver un poco estas limitantes que tienen temas de extensión de modelos. Finalmente, para ir cerrando un poquito, la idea tampoco es que nos cerremos solamente a lo que son las obras lineales, a los caminos. Las obras lineales también tienen ferrocarriles, canales, y aquí tengo un ejemplo que estamos trabajando nosotros de un proyecto que nos pidieron desde Suiza, justamente para poder generar un modelo de lo que actualmente tienen estas líneas de ferrocarriles para poder hacer un catastro, un inventario y generalmente hacer un gemelo digital que les permita hacer una gestión de activos. Ahí el modelo es súper simple, nos pidieron simplemente los rieles, las traviesas y los postes y los mástiles. Y se dan cuenta un poquito, los mástiles simplemente son súper sencillos, nos piden un lot 2 porque le interesa más que nada ver en el modelo que ese poste está bien ubicado y después la información que contiene es la que ellos van a ocupar un poco para la gestión del activo. Bueno, y también se alcanza a ver un poco cómo se mueve el camino, cómo sube y baja, que es el tema de la alineación justamente que les explico. También, bueno, también el tema del peralte no se aprecia mucho, pero también hay un tema de peralte en las curvas, que el ferrocarril va avanzando cuando van recta y se va curvando a medida que van estas curvas. Bueno, ahí aparece un poco lo que estamos trabajando con ellos, un poco los property sets para lo que son las traviesas. Esto está en tono alemán, no lo puedo decir directamente, pero esto es como propiedades. Ya aparecen unos parámetros ahí, por ejemplo, no sé, el estándar tecnológico, quién fue el que instaló, algunas fechas de instalación. Este modelo sale el domingo, que por eso aparece ahí, pero estamos trabajando con este modelo para incorporar con el mandante una vez que él tenga la información y lo llenando. Lo mismo los rieles, también aparecen un mismo grupo, pero algunos parámetros que se repiten y otros que son exclusivos de la entidad. Por ejemplo, el kilómetro de inicio, el kilómetro de término, en este caso el lado, si es un riel derecho o izquierdo, son parámetros que se nos están solicitando que incorporemos dentro del modelo. Y ellos lo tienen bien estandarizado, tiene una página Ignacio, web. ¿Sí? ¿estás con el tiempo, no? Más o menos. Dale, Estoy terminando. Ya. no hay problema. Entonces, aquí, como les comentaba, ellos lo tienen más o menos estandarizado, cada una de las entidades. Aquí están las traviesas. Vemos ahí un poco, según el tipo de entidad IFC, 2x3, la 4 y la futura 4.3. Element Proxies, como les digo, es lo que se está ocupando eventualmente para cuando no hay algo característico del tipo definido por el usuario. Y ya para el IFC 4.3, cuando aparezca, tienen ya el sleeper, que es como el durmiente, y definido bien. Aquí están todas las entidades que aparecen con su descripción y lo que quieren incorporando. Entonces, para cerrar un poquito los comentarios, como decía ahí en la estructura, existen las herramientas para usar la metodología BIM. Sí, perfectamente. Podemos usar la metodología BIM, obviamente con alguna restricción, algún alcance, que hay que conocerlas para poder también solicitarlas. Justamente, y también avanzando un poquito para cumplir esto con el mail que hablaba Rodrigo, obviamente porque nosotros necesitamos hablar el mismo lenguaje y eliminar tareas ineficientes, que a veces no se está cumpliendo eso, estamos haciendo tareas mucho más, o sea, estamos haciendo yo creo tareas ineficientes, un poco por un desconocimiento y no tener un acuerdo común de lo que estamos trabajando en estos proyectos de infraestructura. Y lo otro también, hay proyectos que están avanzando, yo desconozco mucho a veces, no sé, concesiones también de altos proyectos, no sé lo que están haciendo ellos, pero entonces sería bueno que empezar a juntar estas ideas, cómo ellos han resuelto cosas, y seguramente lo han hecho, porque hay altos proyectos que van avanzados, y poder empezar a trabajar a lo mejor en algún estándar provisorio a la espera de lo que es el IFC 4.3, que esto lo saqué de la página de la Builder y como es Builder Smart, y como dice, está para el 2023. Así que queda un tiempo, no sé si esperaremos un año o dos, que tampoco el 2023 seguro, entonces yo creo que hay que empezar a trabajar porque estos proyectos no podemos esperar mucho tiempo, por lo menos a definir algún estándar básico de trabajo. Y con eso termino, doy las gracias, ahí está mi código QR, si alguien me quiere seguir en LinkedIn, ahí también publico cosas y las cosas que voy desarrollando. Ahí dejo de compartir. Estimado Ignacio, muchísimas gracias. Wow, yo mirando, si bien no es mi tema en particular, algo he aprendido de temas de camino últimamente y esto es un tema, es grandote. A mí lo que me gustó de estas tres presentaciones es que empezamos a hablar mucho más de lo típico que se escucha, nos empezamos a meter más adentro y nos damos cuenta de que es un mundo tremendo. Es necesario, pero no es fácil, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver un barniz de, pasamos por lo tradicional de edificación que comentó Manuel, que era
que no era fácil. O sea, si bien es más conocido lo que hacemos, eran hartos temas. Y bueno, y ahí pasamos por los puentes y terminamos acá bueno, con los puentes con Rodrigo y con infraestructura ya de caminos con Ignacio. Casi que me atrevería a decir que para esto estoy hablando por mí, porque no hay muchas preguntas, detalles, pero tanto viendo con atención lo que mostraron todos los presentadores acá. Así que yo creo que va a ser absolutamente necesario un doble clic a cada una de estas presentaciones más adelante y vamos a trabajar en eso. Así que no sé si Daniel o algunos presentadores tienen algún comentario final con respecto a alguna de las otras presentaciones. Mientras tanto, invitamos a quien quiera hacer un comentario, una pregunta en el chat. Estimados presentadores, si tienen algún comentario entre ustedes, ideal, y si no, yo creo que ya empezaríamos a despedir este evento que nos dejó harto para pensar y harto para planificar para adelante en BIM Forum. Daniel. Pues yo por mi parte no tengo, Manuel. Perfecto. No, yo creo que podríamos... Pero, Perdón. pero no sé si quizás entre ellos tienen alguna pregunta, porque estuvieron igual presentando temas distintos, entonces por ahí podríamos partir. Yo creo que, mira, los tres son temas distintos. O sea, van teniendo una línea, también el orden que los pusimos por una razón en particular. Contaron cosas muy parecidas en el fondo, las preocupaciones, los problemas que hay, los pros y los contras. También varios de ustedes dijeron cosas muy particulares. A ver, si bien conversamos un poco en las presentaciones, ahí yo puedo decir que varios de ustedes dijeron cosas personales también. Que está bien. Han salido algunas preguntas en el... Exactamente, ahora están ahí apareciendo los comentarios. A ver, bueno, ahí Sebastián Manríquez quiere felicitar a los tres presentadores, excelentes presentaciones. Yo creo que estamos muchos de acuerdo con todo lo que vimos y escuchamos hoy día. A ver, ahí Sebastián Quiroz está preguntando, y va a Ignacio. Si utilizan otros sistemas de clasificación y o cuando utilizan proxy, los user defined tienen algún estándar de clasificaciones para entidades IFC. Ignacio, ¿se entiende la pregunta? Sí. Bueno, el tema de los L proxy es principalmente lo que hablaba yo. O sea, yo me pregunto un poquito qué ventaja me saldría a clasificar dentro de la entidad FC que tengo actualmente con el FC que hay. Y la verdad que para mí no me entrega mucha ventaja, no sé, lo que decía, por ejemplo, a un pavimento, un slab, porque no es una losa, o sea, no trabaja como losa, y tampoco la comunicación entre software, más que agruparla en un lugar, no me genera mucho beneficio. Sí trato de ocupar, en cierto modo, el Object Type como usuario, en cierto modo, clasificándolo mediante lo que es el manual de carretera, que también lo que decía, para los que hacen proyectos viales, el manual de carretera es prácticamente la Biblia, entonces hay que guiarse en eso, para presentarlo, para sacar ubicaciones, para entregar planillas de ubicación, tiene que ser mediante el manual de carretera, sino, también un poco para poder integrarlo también a este grupo que un poco es bastante alejado. Todavía yo conozco gente de la dirección de unidad que dice que el BIM no sirve para camino, entonces es una lucha constante y a poco también hay que ver cómo los vamos integrando a ellos con lo que conocen, no que lo vean como una cosa tan lejana que viene a imponerse. Así que, yo creo que en ese tema vas a tener que recopilar información y probablemente el próximo año hacer otra presentación más y ver cómo cambió con respecto a ese mismo punto. ¿Te parece? Es difícil ahí el trabajo que estamos haciendo con las personas de Beliá, pero hay alguna gente que se ha ido abriendo a poco. Lo que importante es mostrar lo que vamos haciendo, si finalmente eso. O sea, a eso me refería, que muestres lo que estés haciendo el próximo año y compares tú mismo y hagas, no sé, si autocrítica o compares simplemente con lo que mostraste hoy día y es simplemente la evolución. Sí, porque muchas de las cosas que se presentan, los cursos que se hacen o diplomados también, son enfocados a edificación todavía. Entonces, mucha gente se queda con ese concepto y ve cómo se ocupan, cómo se hace, pero Caminos tiene sus matices y sus diferencias. Entonces, hay algunos que dicen que no sirve, otros que tratan forzadamente de meter todo lo que hay en edificación en proyectos de Camino.
y ahí a veces se producen un poco los roces, las discusiones de llegar a algún acuerdo común de cómo resolver las cosas. Exactamente. Sí, ahí, bueno, tú también, Ignacio, hablaste algo de gemelos digitales, y ahí hay una persona, Yerko Barrales, que pregunta, a ver, se habló sobre los gemelos digitales y cómo ha ido evolucionando. Si es o cómo, más que nada yo interpreto la pregunta, ¿cómo ves tú el tema de los gemelos digitales de aquí al futuro? O coméntanos un poquito más, tómate unos minutos para hablar lo que tú pensás de O los sea, gemelos digitales. en el caso de las infraestructuras viales, o bueno, como de ferrocarril o canales, yo creo que los gemelos digitales tienen una gran utilidad, que es simplemente cómo trabajamos con el entorno. Nosotros en infraestructura siempre estamos lidiando con lo que hay alrededor de un camino, porque trabajamos en faja pública. Por lo tanto, reconocer lo que tenemos, casas, sectores edificados, industria que van cambiando constantemente. En la ciudad tenemos muchos elementos soterrados, lo que son colectores, agua potable, alcantarillado. Por lo tanto, tener un gemelo digital de lo que es una ciudad, o sea, y lo vinculamos con esto de la metodología BIM, nos puede dar mucho a hacer, obviamente, mejores proyectos, que son dificultades que uno encuentra precisamente cuando diseña. O sea, el costo que se invierte en el levantamiento de lo que existe en los proyectos viales es bajo. Por lo tanto, ¿dónde se cubre ese déficit de inversión? Finalmente en la obra, cuando están excavando y te encontraste un tubo que nadie sabía que existía, que estaba ahí y que te cuesta, no sé, paralizar la obra, modificar eventualmente el proyecto. Entonces, si logramos levantar lo que existe actualmente a un gemelo digital y tenerlo constantemente actualizado, las empresas de servicio con sus postes, la empresa sanitaria con sus colectores, las comunas con su área sensible, donde, no sé, pueda estar destinado para edificación, destinado para industria, áreas protegidas, que yo no puedo intervenir. Obviamente eso va a ayudar mucho a quienes diseñamos proyectos de este tipo de proyectos. Entonces diríamos avanzando, yo creo, un poquito en lo que es gemelo digital dentro de las ciudades. Absolutamente. Yo no sé si alguno, Manuel o Rodrigo, han tenido alguna experiencia al respecto a eso, porque hacia allá apunta todo. No sé si tienen tanto la necesidad como lo comenta Ignacio, que yo he tenido he conocido al respecto que la implicancia de estos temas anexos al proyecto mismo es mucho más importante en números, en estas infraestructuras longitudinales, ¿ya? Pero no sé la experiencia que tienen ustedes con respecto a gemelos digitales o ya modelos harto más reales, y el entorno del proyecto. A mí me tocó participar en 2 procesos de licitación que no se llevaron a cabo, pero justamente fue el análisis de la información de modelos BIM para factibilidad de un software de operación de activos. Y claramente los modelos no estaban orientados a la operación, y había que invertir bastante HH, y obviamente eso son recursos y costos para implementar toda esa información requerida para que funcionara el modelo para la operación de activos. Y los tiempos no dieron, entonces finalmente no pudo llevarse a cabo y quedó como idea y finalmente para el futuro. Y el otro proyecto que me tocó participar, pero más como de consultoría, fue uno de un aeropuerto que lograron implementar un software de operación de activos, pero estuvieron como chinos incorporando todos los elementos, todos los procesos, y fue harto tiempo. O sea, se dio la instancia, un proyecto piloto, y se demoró bastante, pero hubo que hacer ese trabajo finalmente. O sea, si el cliente de alguna manera, que también yo comparto eso, todo se puede hacer, pero depende de cuánto cuesta y si los tiempos dan. En el sentido, si existe la posibilidad de trabajar y avanzar en investigar, en probar, en equivocarse, en iterar, se pueden dar, pero en general el mercado no funciona así. Entonces, bueno, la idea también es compartir el conocimiento para que otras empresas también se puedan sumar a este carro y sea más fácil la colaboración. Absolutamente. En el caso de nosotros, bueno, los puentes o cualquier estructura vial, lo bueno que tienen generar todos estos modelos que todavía están en proceso de trabajo para infraestructura es que a futuro las concesionarias o las autopistas pueden generar esta gestión de los activos para, por ejemplo, ir revisando lo que son las mantenciones, hacer un seguimiento,
pero que hasta la fecha todavía no está un poco acorde a lo que se está pidiendo en las bases de licitación para la generación de estos modelos, en el sentido de que no se está pidiendo, por ejemplo, los parámetros o los que se incluyan en el modelo en la fase de diseño, ya todo pensado a la gestión de activos, como lo decía un poco Manuel, sino que se está pensando como por parte, o sea, en el futuro ojalá se pueda complementar todo eso para que ya desde un inicio se solicite toda la información desde el diseño, que no considera solamente un diseño de una obra nueva, sino que nosotros a veces trabajamos de readecuaciones de estructuras existentes, que hay que hacer un levantamiento de cómo está la situación actual, hay que modificarla, pero después a futuro también hay que seguirle haciendo mantenciones a ese tipo de estructuras, y entonces lo que se solicita, ojalá esté un poco más acorde a eso en el futuro, de que se piense a que todos estos modelos van a servir a futuro, no sé, el IFC se piensa o cualquier formato de archivo OpenBIM, se piensa que se mantenga en el tiempo, y la idea es justamente esa, que en el futuro uno puede llevar el seguimiento de las mantenciones, todo lo que hay que ir haciendo y saber qué se hizo también en el pasado, tanto para después hacer proyectos nuevos que se puedan cruzar con estos mismos ya existentes y saber bien cómo están con estos gemelos digitales de infraestructura o lo que sea. Así que Está hay un claro poco mi idea. que es harto trabajo, ya sea en la disciplina que sea, el proyecto que sea, es mucho trabajo, pero los impactos eh, prometen ser muy, muy grandes también. Así que, bueno, interesante tema también para un próximo escenario, ojalá ya más híbrido que tan virtual, porque creo que se están dando las cosas. Pero, estimados, muchas gracias a todos por las presentaciones. Creo que es común el comentario que estuvieron muy interesantes. ¿Ya? Y seguramente vamos a empezar a hacer un doble clic en cada una de sus presentaciones, y además pedirles que registren todas sus evoluciones respecto a esta presentación, y a ver cuándo la podemos hacer la nueva, y nos cuentan cómo evolucionó desde hoy día hasta tal fecha. Así que ya están súper invitados para una próxima vez. ¿Les parece? Perfecto, gracias Manuel por la invitación. No, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Y estimado, muchas gracias, y estamos comunicándonos para una próxima oportunidad a todos ustedes, los presentes. Muchísimas gracias por su atención a todos. Estimado Daniel. Muchas gracias a todos. Bueno, Ignacio, Manuel, Rodrigo, no solo por su presentación, sino que yo sé que estuvieron preparándola con harto tiempo y anticipación. Así que muchas gracias y por el constante apoyo. También agradecer a Manuel Saavedra, que estuvo ahí las tres presentaciones liderando la exposición y también ahí las preguntas. Y también a todos los socios e invitados que nos estuvieron acompañando en esta serie de capítulos que tuvimos a lo largo del mes de noviembre. Eso, agradecer a todos y que estén todos muy bien y que tengan un excelente día. Chao, gracias. Chao a todos. Chao, chao. Gracias, bien.